CG Media. Bienvenidos al programa Generaciones en Contraste, un programa de conversación entre padre e hijo para discutir sobre las diferencias y también las coincidencias que existen entre nuestras generaciones, la mía y la de mi hijo José Andrés. Bienvenido, José. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Aquí un programa más hablando de uno de varios temas, ¿no? Hemos hecho una lista de aquellas cuestiones que consideramos han sido cambios importantes de tu generación a la mía y sin duda alguna el de las creencias es uno de ellos. Seguro que sí, ya llevamos un recorrido muy interesante por distintos temas, pero este es un tema, yo digo, fundacional, porque uno al final es y se comporta en gran medida de acuerdo a las creencias que ha recibido y las que tiene. Y nunca voy a olvidar un programa de televisión que existió, creo que a principios de los años 2000, que se llamaba precisamente Creencias, hijo. No sé si tú lo llegaste a ver, era No. un canal que se llamaba Canal Infinito, donde invitaban a un sacerdote, a un pastor, a un rabino, a un personaje de la comunidad del hinduismo y a alguno más. Y se ponían a discutir las creencias. Interesante. Y me pareció muy interesante porque... No se agarraban a morongazos allá. ganas no les faltaron, creo yo, pero fíjate que era muy interesante porque comparaban no solamente creencias, sino también comentaban cómo se miraba uno respecto del otro. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, un poco el tema de creencias. Quizás para comenzar la conversación, sí, hay una fuente muy importante de creencias en la persona y es la familia, José Andrés. ¿Cuánto crees tú que influye la familia al momento de ir formando las creencias en una persona? Yo no sé cuál fue el caso tuyo de tu generación, pero lo que yo sí he visto es que los papás, por ejemplo, sí ejercen un rol muy importante hasta los 18 años. 18, 20, tal vez pescas un poco más de años en donde los jóvenes empiezan a tener mucho más poder de decisión y mucho más voluntad de querer o no participar de las actividades religiosas, por ejemplo, ¿verdad? Y creo que el tema de religión va a ser toda una discusión que vamos a tener. Vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, en el tema religioso, yo sí creo que hasta los 18 o 20 todavía los papás ejercen cierto nivel o grado de influencia y a partir de esa edad ya el joven decide si quiere ser muy activo en un ámbito religioso, menos activo o ateo, no sé, o cambiar de religión, y eso es algo pues que creo que se ha vuelto todavía más común en mi época. Entonces, en términos de creencias religiosas, te diría que el rol de la familia hasta ahí llega. ¿Verdad? Ahora vemos, te diría yo, los domingos se han convertido en una actividad para hacer deporte, un día para hacer deporte, para hacer otro tipo de actividades, incluso sociales, que creo que antes en tus generaciones o en tu generación era un día reservado muy para la familia y para atender a un servicio religioso, ¿no? Católico, evangélico, lo que sea. Entonces, yo sí he visto eso una diferencia sumamente importante. Ahora, pues evidentemente está el tema de formación de creencias y aquí creo que es importante y creo que no nos damos cuenta de la influencia que tiene la familia sobre eso. Hay todo un debate ideológico en nuestro país, ¿no? Acerca de izquierda, derecha, que el capitalismo, que, ¿verdad? Tal vez era más marcado en tu época y eso explica mucho mi generación. En mi generación ya no veías a una familia muy activa explicándole a un niño por qué es lo que ellos viven, por qué es lo que ellos creen respecto a un modelo, no nos pongamos muy técnico, un modelo político, social, porque eso es económico, es lo correcto, ¿verdad? Antes había que decirles por qué no somos comunistas, por qué Guatemala no es comunista, por qué Guatemala tampoco es capitalista, no estamos ahí en un intermedio, algo raro. Ahorita no, ahorita solo se da por hecho y entonces, ¿qué pasa? Que los niños y los jóvenes empiezan a tener unas creencias que cuestionan muchísimo más la familia incluso, ¿no? La Sí, yo sociedad, creo que esa es una de las el cosas. modelo económico, el modelo político. Es bien interesante, pero yo sí creo que eso ha cambiado muchísimo.
de una generación a otra. Sí, sí, fíjate que me parece bien interesante los temas que estás mencionando, porque quisiera empezar tal vez con el tema de la familia. Yo nací en el seno de una familia desintegrada. Mis padres se habían divorciado. Yo tenía 5 años cuando eso sucedió, pero siempre mis padres me inculcaron la importancia del valor de la familia y la familia entendida con un concepto integral. Es decir, un compromiso de largo plazo, una unión de hombre y mujer, la importancia, digamos, de los hijos. Es decir, el matrimonio estaba abocado también a tener hijos. Esa fue la formación que yo recibí, la que yo creí y la que yo practico. Entonces, creo que eso en tu generación, José Andrés, y quizás no tanto la tuya, sino ya posteriores, ha ido entrando en una crisis que a mí me parece muy preocupante porque ese modelo que yo te explico tenía una razón de ser y tiene una razón de ser. Es decir, tiene una lógica, todos los elementos que yo te acabo de decir, que son la creencia de lo que debe ser una familia y el rol que juega en una sociedad. Te voy a traer a colación un tema que yo te mencioné en otro episodio y es esa necesidad ahora de hacer a las personas comprender profundamente por qué las cosas son como son. Sí. No sé si ha fallado tu generación en hacerlo, generaciones intermedias, no sé si es un problema educativo, social, etcétera, etcétera. Pero tú esos preceptos que probablemente estaban ligados a la religión no se cuestionaban, solo se aceptaban. Sí, es correcto. Ahora tú tienes que hacer un ejercicio que es algo complejo de hacer, de entender por qué crees lo que crees y por qué es eso lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué hay que tener una familia? ¿Por qué hay que casarse? Empecemos por ahí, ¿por qué hay que casarse? Claro. ¿Verdad? En tu época eso no lo cuestionabas, tú te tenías que casar. Sí. Es que viniste al mundo a casarte, a tener hijos y a morirte. No, ahora es primero convénceme a mí de por qué tengo que casarme. Segundo, convénceme de por qué tengo que tener una familia. Tercero, convénceme de todo lo demás, ¿no? Entonces se ha vuelto una cuestión más complicada, que antes no lo cuestionabas, no solo lo dabas por hecho y te ibas de largo. Y yo creo, tienes toda la razón. Yo coincido contigo que, por ejemplo, a nosotros las clases de religión en el colegio eran aprenderte lo que tenías que aprenderte y creerlo tal cual. Sí. Digamos, la vivencia religiosa probablemente no era, en el caso particular, la experiencia más importante, sino simplemente recibir la información y creerla tal cual. Hoy el reto que tú mencionas, José Andrés, tiene mucho que ver con lo que mencionábamos en un programa anterior y es el tema de la tecnología y de cómo la información te llega a borbotones. Porque si no hay una educación guiada adecuada, probablemente terminas recibiendo la formación de tus valores y tus creencias de a saber quién en los medios de comunicación, sea la televisión, sean las redes sociales, que no tienen ningún interés en tu crecimiento personal, ¿verdad? Simplemente están divulgando ideas que las van a recibir muchas gentes, las van a repetir y no se preocupan por tu destino, ¿verdad? Y por qué sucede contigo. Pero hablemos, yo creo que tenemos varias cosas de qué hablar, ¿no? Y yo te traía a colación dónde es que las personas aprenden sus creencias, ¿no? Primero está la familia. Creo que sí, eso es fundamental. En segundo lugar está la comunidad religiosa, ¿verdad? Quiera que no, aquí en Guatemala, que somos un país profundamente religioso, ese es un elemento sumamente importante. Y tercero, el sistema educativo, ¿no? Tu colegio, tu escuela, todavía la universidad ejerce un poco ese rol, ¿no? Más un poco ya más complejo, ¿no? Ideológico. Y cuarto, sumarle amistades, ¿verdad? Sumarle amistades, ¿qué es lo que aprendes de tus amistades, ¿no? En términos de creencia de temas laborales, temas de relaciones, ¿no? Está bien hacer esto, está mal esto, ¿verdad? Creo que es importante. Abordando el tema de la familia, yo te lo decía, yo creo que ahí es donde, pues ya lo hemos dicho, no ha habido, pues yo creo yo, algún cuestionamiento de decir, bueno, ¿por qué este modelo que me han dicho que es el mejor, ¿no? ¿Por qué tengo que cumplir con esas cosas que hemos hablado? De ahí tenés el modelo o la comunidad religiosa, ¿verdad? Una sociedad, no solo la guatemalteca, ni el mundial, cada vez más atea, ¿no? Y es una verdadera pena. Yo siempre lo digo, ¿no? La gente siempre cree en algo, ¿no? Que dejen de ser católicos, evangélicos o lo que sea, no es que dejen de creer en algo, empiezan a creer en otras cuestiones, ¿no? ¿Verdad? En el horóscopo. No, también hay de todo. Y tercero, tenés el sistema educativo.
Y es donde creo que tenemos que tener un balance, porque lo que no te enseña la familia, te lo enseña un maestro, que Así tal vez es, no te está enseñando las cosas que tu familia quisiera que aprendieras. así es Pero correcto. como no tienes esa figura, esa autoridad, pero no autoridad porque es el debate que tenemos. Yo creo que no es autoridad lo que hay que enseñar ahorita, es comprensión, es habilidad de comunicarle efectivamente a tus hijos por qué lo que tú crees o lo que tú haces está bien, ¿verdad? Sí, Entonces, fíjate que ahí es donde caes en un tema, ¿no? yo, Los yo, yo maestros. leía hoy en la mañana precisamente, preparándonos para este programa, una frase que me impactó muchísimo, José, que decía, no hay tarea más pesada para un niño que aprender buenos modales y valores sin verlos. Sí, por ejemplo. Así que yo creo que el valor que tiene la familia y la familia bien entendida cuando hay amor en ella es precisamente ser maestra de los hijos de las nuevas generaciones a través del ejemplo. Yo te pongo el caso nuestro, José Andrés. Ujú. Tanto tú como yo, que creo que esto es importante mencionarlo, ambos nos casamos. Sí, Ambos nos casamos, que ya es una opción de vida, sí, ¿verdad? Una opción era no hacerlo. sí, Ambos nos casamos también por la religión, sí. que también tiene un valor muy particular y muy importante. Eh, ¿Por qué en tu caso tú sigues esa ruta? Mira, ¿qué es lo que te hace seguir esa ruta que por supuesto tuviste en tus padres, pero que seguramente, digamos, tú también Sí, le das un valor muy importante para haberlo hecho en tu propia vida? sí, yo creo que ahí no sé, digamos, en términos, no quisiera decir que soy la excepción, porque creo que todavía sigue siendo la norma, evidentemente de que tenemos todavía muy internalizado, y es bueno, no creo yo, el hecho de que si uno se quiere casar, ¿verdad? Y lo vas a hacer acompañado de la religión, ¿verdad? O sea, en ningún momento cuando me casé estuvo en cuestión o en duda el no hacerlo a Claro, través de la religión. claro. Bueno, yo creo que también mi esposa es bastante más religiosa que yo, porque ella viene a un colegio también religioso, De mucha formación ¿verdad? católica, Mucha sí. formación religiosa. Otro tema que quería hablar respecto al ámbito educativo. Ahorita cada vez más personas se gradúan de colegios no religiosos, donde no se habla de religión ni un Y minuto que del día, probablemente eso debe estar ¿verdad? influyendo mucho para Ni que un los minuto del patojos día. vayan creciendo en un ambiente de ateísmo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo lo complementas con lograr ese crecimiento espiritual a través de la comunidad religiosa? Algo está fallando en ese triángulo que se le está dando más Creo que peso es a una una cosa reflexión bien sobre la otra, importante. ¿verdad? Sí, Entonces, tu educación se vuelve tu vida, dejas a la familia, dejas la religión. O hay gente que solo se dedica a la religión, ¿verdad? Se vuelve parte de una comunidad religiosa, abandona la familia, abandona sus estudios. Pero retomando el tema que te decía, es eso, creo yo. O sea, sí hay ciertas cuestiones que están profundamente internalizadas en cómo hay que hacer las cosas que provoca que las personas sigan haciéndolas, ¿no? Por más que no hayan pasado por ese proceso necesariamente de terminar de comprender por qué hacerlo. Eso sí, no sé si en tu generación era más común, pero yo sí lo miro ahorita, las personas están dispuestas a abandonar su religión para casarse con una persona de otra religión, ¿verdad? No sé si antes era más difícil que eso ocurriera, sí. ahorita yo sí lo veo, ¿no? De decir, bueno, no es tan importante eso para mí, que no se convierta entonces en un problema para que tú y yo nos casemos. Sí, fíjate que has traído el tema de la situación, digamos, de personas que tienen religión diferente y quisiera traer a colación algo que yo viví y que es importante que tú sepas, hijo, que así sucedió, Ujú. que yo creo que no es una mala noticia. Mira, yo crecí en un mundo, te estoy hablando de la primaria y los primeros años de la secundaria, de una Guatemala que era profundamente católica. Sí, Esto empezó a cambiar rápidamente a finales de los años 70 y a comienzos de los años 80. Y uno pudiera decir que la aparición de los primeros amigos que eran evangélicos eran una cosa muy extraña. ujú. Inclusive había algo de bullying. Ah, sí. Era pues porque Ujú. eran Sí, personas, digamos, que tenían otra manera de vivir su religiosidad. En mi colegio así sucedió, pero socialmente la división entre católicos y protestantes en Guatemala fue muy intensa y en algunas ocasiones muy violenta. así. Sí, yo recuerdo procesiones donde una persona le lanzaba un trapo de gasolina a una imagen No, porque decir que era idolatría y viceversa. Eh, Esto
creo yo que ha ido cambiando de manera importante, para bien, Sí. porque hay, digamos, un ambiente de tolerancia hoy, que somos un país donde prácticamente católicos y evangélicos somos en misma 50-50, proporción. sí. Si no hubiera habido ese cambio cultural de admitir que hay otras personas con otro juego de creencias, estaríamos en una guerra permanente como la que uno mira en Irlanda del Norte, ¿verdad? Entonces, sí te digo, hijo, yo fui parte de ese cambio generacional que hoy tengo muy buenos amigos que profesan religiones súper diferentes con las que el trato, incluso la conversación sobre temas religiosos tiene lugar, pero lo hacemos, digamos, con respeto, Sí. ¿verdad? Ese creo que es un cambio bien, bien importante. Y te voy a resumir aquí algo interesante, que no sé si has visto, no es un meme, ¿no? Esa imagen que te dice los tiempos difíciles crean hombres difíciles. Los hombres difíciles crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, ¿no? Los Sí, hombres fuertes, perdón, no sí, difíciles, fuertes. Es una forma muy laxa, ¿no? De interpretar los ciclos históricos de las sociedades, las civilizaciones y lo demás. Pero no sé si tuviéramos que analizar esto de las creencias, porque eso es también en qué creemos. Resumiendo un poco lo que decías, ¿no? Lo que ustedes como sociedad creyeron fundó las bases de lo que es la sociedad guatemalteca ahorita. seguro. Y ahorita lo que cree mi generación y las generaciones actuales van a fundar las bases de lo que va a ser Guatemala en 20 años. Yo no sé qué va a ser Guatemala en 20 años. Y creo que me preocupa Sí. un poco. ¿Por qué? Porque no sé si tenemos en Guatemala las bases, las creencias de una sociedad que va a ser productiva, que va a ser libre en términos de autoritarismo y estatismo, que tal vez ustedes habían medio sembrado en su época, ¿no? Que por lo menos defendían causas, ¿no? Creencias, Sí, las defendían sí. a una sociedad guatemalteca que ya no tiene nada que defender, no tiene nada que creer. Mira hasta dónde hemos llegado en términos políticos, ¿no? Sin caer mucho en ese tema, es el total rompimiento con las creencias. Ya no creemos en nada. No creemos en la política, no creemos en las ideologías, no creemos en la economía, no creemos en la sociedad. Es una sociedad injusta, es una economía Y eso injusta. me parece bien ¿Qué va a delicado, salir de José. eso? Sí, claro. No sé. Preguntémosle a la gente qué es lo que ustedes creen. Y yo por eso creo, hijo, que es bien, bien importante tener esta discusión y el papel y rol que jugamos todos como formadores de las Sí. generaciones que vienen. Porque este tema del descreimiento, el nihilismo, el no creer ya en El nada, nihilismo, sí. Sí. es como aquello de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Donde Alicia le pregunta al gato, mira, ¿y para dónde debo tomar en aquella encrucijada de caminos? No importa. Y el gato le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, pues entonces no importa qué camino tomes, ¿verdad? Cuando no existen esos referentes es muy fácil perderse y extraviarse. Hay cambios que han sucedido en cuanto a los valores y creencias de nuestra sociedad y que nos han influido también, hijo, que no necesariamente son malos. Te voy a poner dos ejemplos importantes. El primero es el tema del medio ambiente. Sí. Se ha Eh, vuelto muy popular. A ver, me imagino que ya en tu generación la preocupación por lo que sucede con el entorno y la naturaleza es un tema importante. Desde que tengo memoria, el tema era la capa de ozono, ¿verdad? ¿Así? ¿No te acuerdas? Ajá, de todo el Sí, tema de que se abrió sí. el hoyo en la capa de ozono y era el fin del Sí, mundo. sí. Era el fin del mundo. A ver, yo creo que de lo que he leído, al parecer sí se tomaron muchas medidas para reducir, digamos, ciertos gases de efecto invernadero, lo que sea, y la capa de ozono se recuperó y no se volvió a hablar nunca más de la capa de ozono. Después, el calentamiento global, ¿verdad? El mundo en 10 años inundado Se va, completamente. sí. Pues no pasó tampoco, ¿no? Entonces ahora te dicen cambio climático. Y yo creo que sí, hay que entender que eso es una realidad, ¿no? Los picos de temperaturas altas y bajas se han vuelto más pronunciados, ¿verdad? Y tiene sentido, uno lo mira y todo lo demás. Ahora, ¿qué está detrás o cómo eso influye en qué queremos nosotros como sociedad? Ahí está el diablo, ¿no? El diablo está en el detalle, porque algunos te van a decir, bueno, entonces la propia consecuencia lógica de esto te lo dice, ¿no? Shapiro y Jordan Peterson, grandes pensadores. No, Jordan Peterson más que Shapiro, creo yo. Te dice, bueno, la consecuencia lógica es que tú dejes de existir porque tu propia Pero ahora existencia impacta en te el pongo un cambio ejemplo, climático, ¿no? Hasta eso está llegando. pero te pongo un ejemplo muy práctico. Tú has cambiado
tu patrón de No. comportamiento y conducta No. por razón del cuidado al medio ambiente? Es que esa es una pregunta muy importante para ver si realmente toda esta concepción que hay, que has mencionado, está impactando nuestra vida cotidiana. Separar basura, por ejemplo. O sea, Bueno, el tema, separar digamos, de ser más basura. responsable con el tema de reciclaje y separar basura, sí. Hay mucha gente que ya no pide bolsa plástica en el No, supermercado por hasta el eso no impacto que llega. eso Sí, no, tiene. no. Yo tampoco, pero digamos sí se ve Sí. que está sucediendo. Y por mí que sea completamente voluntario, ¿no? Que, si la gente quiere Claro, dejar, claro. ¿verdad? Porque tiene realmente o profundamente internalizados sus temas, está bien. Otra cosa es que vengan y te empiecen a imponer que no puedes usar ciertas cosas, Bueno, no eso puedes hacer sí, ciertas cosas, por porque supuesto. de eso no se trata, ¿no? O Eh, no comer carne, olvídate el día que me digan que no puedo comer carne. sí. Y hay a veces muchas agendas ocultas de quienes mueven este tema para... Definitivamente. Pero retomando antes el otro tema, yo te digo, a ver, tú mira las encuestas como Latinobarómetro y demás, hoy más que nunca los guatemaltecos no creen en la democracia. O sea, por lo que tu generación luchó, Sí, mi generación ya no lo valora. sí. Explícame eso. Pues es que for granted, como dicen los gringos, ¿verdad? A veces la gente da por sentado ciertas cosas, ¿verdad? Una de ellas es la democracia y otra de ellas es la libertad. Sí. Porque la libertad realmente, hasta que la pierdes, Sí, es que te das cuenta no que la la tuviste, recuperas. ¿verdad? Y no la recuperas, Y como no decía la el hermano Pedro. Pero bueno, entonces digamos, yo te quería mencionar dos ejemplos de Sí, cambios sí. importantes en el Tema tema de medioambiental. valores y creencias. Te mencionaba, uno es el tema del cuidado a la naturaleza y el medio ambiente. El otro es una preocupación más sentida por el deporte y por las actividades físicas, hijo. Porque yo crecí en una época en la que había, hasta por supuesto que había gente deportista y demás, pero no existía esa preocupación del colesterol, del Sí. azúcar, de la gordura. Y eso veo yo que en tu generación se ha convertido en un asunto de gran De obsesión, importancia, ¿no? hasta de obsesión, Sí. ¿verdad? Sí. Más que una moda, que fue motivo también de otro episodio, yo te diría, es una creencia que hay Es que una ser una creencia. persona saludable, ¿no? Hay que ser una persona completa. Yo creo que sí hemos tratado, y eso es algo positivo como sociedad en general, guatemalteca y en el mundo entero, es tratar de ser personas más completas en muchos aspectos, ¿no? No sé si es una cuestión estética, no sé si es una creencia de que lo estético es lo importante, que creo que eso no ha cambiado de las generaciones, No, ¿no? seguro que no. No sé si por culpa de las redes sociales, culpa de todos estos cambios tecnológicos que hemos vivido, hay mucha más presión y se ha instaurado esa creencia de que si no me miro como Brad Pitt, algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces tengo que tener la barba, no sé qué, el pelo no sé cómo, y vestirme a la moda y todo lo demás, y estar saludable, ¿no? Es parte de la creencia del zeitgeist de la época en la que vivimos, es con las redes sociales estoy expuesto a todo el mundo. Entonces tengo que por lo menos look the part, ¿verdad? Entonces Sí. creo que sí es una creencia importante ese tema en particular, ¿verdad? Y yo te pongo una tercera. Bueno, no sé, determinadas agendas que involucran cuestiones que van más allá de los derechos fundamentales, ¿no? Ahora te pongo un ejemplo ridículo, ¿no? Las mascotas que creen que son hijos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esa creencia de que tú tienes a tu hijo o que es un perro, ¿no? Y entonces ya no tienes que tener hijos porque ahora crees que tener un perro satisface o puede lograr suplir esa familia que no tienes, ¿no? Sí. Que no tienes. Entonces, ese tema me parece, digamos, profundamente Los impresionante, derechos de las ¿verdad? montañas y ahora toda esa discusión Sí, que ha y venido PETA, o sea, desde asociada. que nació PETA en los Sí, 80s, que seguro. habrá sido 80s o antes, tal vez incluso, nació todas esas creencias de que entonces como seres humanos somos parte del ambiente, no somos personas que tienen que aprovecharse del ambiente, Sí. ¿verdad? Eso es un poco hippie, ¿no? Es volver a retomar el argumento de somos parte de una comunidad de seres vivos que involucra plantas, rocas, todo, no sé, la verdad la definición la van ampliando cada vez más. Eso es una creencia bien profunda que sí está afectando el comportamiento de las personas Seguro, también. seguro, estoy convencido de eso y probablemente una de las, digamos, de los grandes momentos que nos está tocando vivir tiene que ver con lo que es una batalla en el plano de las creencias y es lo que se ha llamado la batalla cultural. También. Sí. Digamos, la imposición de una agenda, digamos, por poner etiquetas, que siempre es un poco riesgoso hacerlo, del progresismo
que quiere, digamos, desvalijar creencias fundamentales de una sociedad como lo es ciertos valores, la estructura familiar, la manera de las relaciones sociales, para sustituirla por algo más, ¿verdad? Que es más fabricado, vamos a decirlo así, o vendido. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento, que está permeando la comunicación, las redes sociales, las plataformas, y estás viendo activamente cómo se te pretende dar cucharadas de creencias que no son las tuyas para que modifiques tú tus convicciones. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque creo que Guatemala tiene el reto de comprender qué es ser conservador, ¿verdad? No te diría redefinición, un entendimiento de qué es el conservadurismo. Así es. Porque hoy estaba leyendo y decía un cuestionamiento que estaba haciendo un tuitero a otro. Le decía, vos que sos conservador, ¿qué querés conservar? La economía explotadora que claro, tiene a la gente te ponen pobre, una etiqueta que no es, ¿verdad? la religión de privilegios donde los pastores son millonarios y no pagan impuestos, conservar la familia, el patriarcado en donde los papás abusan de los hijos. Eso no es ser conservador. Es una concepción equivocadísima de lo que es ser conservador. Estás equivocado. ¿Sí? Así es. Pero no tenemos ese diálogo precisamente sobre las creencias para poder entender qué es algo y qué no es. Algo muy importante que decía Edmund Burke en un ejemplo era cuando le fueron a preguntar a un funcionario que si quitaban una verja que estaba en un campo, la verja ya no estaba tapando nada, y entonces que le iban a quitar, y el funcionario le dijo, mire, ¿y esa verja por qué la pusieron en un principio? Pues la persona que le estaba proponiendo quitar la verja le dijo, mire, no sé para qué estaba, y entonces el funcionario le dijo, primero averigüe por qué la pusieron, para después quitarla. Pues sí. ¿Verdad? Alguna función. Así es, exactamente. Y por eso es que, en términos, digamos, hablando de lenguaje, los conservadores cuidan las cosas que son buenas y fundamentales en una sociedad sin negarse a que pueden ser perfectibles, ¿verdad? Sí. Y ese es un reto muy importante. Sí, es el dilema de revolución versus reformismo también, ¿no? Exacto. Revolución es quemémoslo todo y miremos qué sale de ahí. Todo lo bueno y todo lo malo se va a ir. Sí. ¿No? Reformismo es decir, bueno, como seres humanos somos capaces de evaluar y entender qué cosas son buenas, qué cosas están funcionando y qué cosas hay que cambiar. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es importante tener presente. Quiero dejar una... Sí. Tal vez solo, a ver, terminando la conclusión de cómo solíamos nosotros entender las creencias o aceptar o comprender o adoptar creencias y cómo las estás haciendo ahora, ¿no? Ahorita tenés ídolos en las redes sociales, en los medios de comunicación. La vez pasada estaba leyendo que Taylor Swift podría definir la elección de Estados Unidos. Sí, es impresionante. Porque si Taylor Swift sale avalando a Joe Biden, había un 30% de gente que iba a votar por Joe Biden solo porque Taylor Swift dijo que votaran por Biden. Ellos no creen en ideologías, no creen en política, creen en Taylor Swift. En ella creen. Se reemplazó todo el proceso cognitivo de entender qué es bien, qué está bien y qué está mal en lo que una persona dice o opina, que podrá estar 100% equivocado, 100% correcta, pero es delegarle tu capacidad de entender el mundo a alguien más. Qué peligroso, ¿no? Y ese y otros ejemplos, ¿no? Yo ahí quisiera justamente ir concluyendo este capítulo o este episodio haciendo una reflexión, y es que todo esto que has comentado, hijo, que he comentado también, tiene que ver con una a veces malentendida reflexión sobre la libertad. Porque libertad no significa no creer en nada. Y la libertad también no significa hacer de la libertad per se el tótem, porque muchas veces esconde detrás esclavitudes. Esclavitudes de vicios, esclavitudes de soledad, esclavitudes de falta de una formación adecuada recibida de hombre y mujer, que son muy importantes en el desarrollo integral de una persona. Y ese es el reto, como bien lo decías tú, José Andrés, de cómo las nuevas generaciones forman y forjan nuevos y mejores valores y creencias que soporten el desarrollo de nuestra sociedad. Quiero agradecerte la conversación que hemos tenido el día de hoy, y a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Esperamos poder contar con su acompañamiento en un nuevo episodio de Generaciones en Contraste. CG Media.